acá presencial o por Zoom. Digo, hasta el momento hay 14 participantes en Zoom, entonces gracias a los conectados también. Ya estamos en la quinta sesión mensual. Vamos a empezar la sesión leyendo la acta de la sesión anterior por la doctora Ana Magdalena González H. ¿Qué tal? Buenas noches. Acta de la cuarta sesión del año 2024, la cual corresponde al mes de abril. Siendo las 8:35 del miércoles 25 de abril, se dio por iniciada la sesión ordinaria de la Asociación de Retina de Occidente de forma presencial y en línea, previa convocatoria realizada por el presidente doctor Mauricio Galván Chávez, el cual dio la bienvenida a los asistentes. Se continuó con la lectura del acta de la sesión pasada y el coordinador de la sesión, el doctor Sergio Hernández Zamota, comentó que el objetivo de esa sesión era compartir casos quirúrgicos interesantes que han presentado alguna complicación con el fin de brindar herramientas que ayuden a actuar en caso de eventualidades similares. Presentó a los participantes el doctor Enrique Roy, el doctor Efraín Romo, el doctor Moisés Nuño y la doctora Gabriela López Caraza. El doctor Roy presentó un DRT operado por medio de técnica bimanual que le permite usar el vitrector y la diatermia en cada mano, facilitando la visualización. Al haber quitado todas las tracciones, encontró líquido subretiniano residual, por lo que realizó una retinotomía para drenar. Comenta que esto es importante en donde la fotocoagulación panretiniana es útil para reducir el desarrollo de glaucoma neovascular. Continuó el doctor Efraín Romo mostrando el video de una facovitrectomía para tratar un agujero macular, en donde tras varios intentos para pinzar la membrana limitante interna, comenzó a presentarse una hemorragia macular que dificultaba la visualización y que no cedía pese a la alza de la presión intraocular. Se aplicaron líquidos pesados para proteger la mácula y continuar la cirugía. El panel aconsejó realizar cirugía macular siempre con un aumento adecuado, así como si en algún momento se emplea el loop de Finesse, lo ideal es hacer el área del loop más grande para ejercer menor tracción a la retina. El doctor Moisés Nuño mostró un video de una facovitrectomía para una membrana epirretiniana, en donde al momento de realizar intercambio agua-aire se encontró unos desprendimientos coroideos muy importantes debido a que la cánula se había desplazado al espacio supracoroideo. Mejoraron con un reposicionamiento a la cavidad vítrea y continuó la cirugía. Se comentó que este tipo de desprendimientos coroideos suelen ser serosos y tienen buen pronóstico, y se aconsejó que al operar siempre nos aseguremos que la cánula esté en cavidad vítrea y hay que fijarla. Continuó el doctor Sergio Hernández Zamota, quien presentó un caso quirúrgico de agujero macular tratado con facovitrectomía y en el que durante la irrigación de aspiración se observó un discreto cambio en el reflejo rojo. A la vitrectomía encontraron un desprendimiento coroideo superior y lo mantuvieron vigilado, se mantuvo estable durante toda la cirugía. Al momento de realizar la vitrectomía periférica, pidió que subiera a la altura de la botella y al realizar el rasurado se ocasionó un desgarro de la retina y vieron que no se subió a la altura de la botella, sino el flujo a 60. El evento se resolvió con láser, gas y posicionamiento y comentan que siempre hay que mantener la calma, ver las máquinas y ante nuevos aparatos hacer un simulacro y pedir a la compañía que nos acompañen para guiarnos. El último video lo narró la doctora Gabriela López Caraza, en donde al hacer un implante secundario con el lente Acros, inyecta este con las suturas precargadas y un ojal se rompió. La doctora López Caraza lo resolvió haciendo un lazo con las suturas y lo anudó a la base de la pata para generar tensión. El panel comentó que 3 puntos de fijación son suficientes para centrar el lente y que también existe la posibilidad de insertarlo por medio de pinzas de burato. Al finalizar, se realizó la rifa de 4 pinzas Finesse Sharkskin ganadas por Olin Casaray, Carla Sánchez, Anabeli Ruiz y Maite Barta. Se da por terminada la sesión a las 9:55. Bueno, pues gracias, Ana, queda aprobada el acta. Vamos a pasar entonces de lleno a la sesión de hoy. Quiero agradecer primeramente a la doctora Ana, quien coordinó la sesión enteramente, y también al Laboratorio Sofía, que el día de hoy nos hace posible que hayamos podido traer desde México al presidente actual de la Asociación de la AMR, el doctor Daniel Moreno Páramo. Entonces, muchísimas gracias, Sofía. Al final, igual vamos a rifar unas becas para a los asistentes presenciales para el Congreso de Oftalmólogos de Jalisco. Entonces, para que se queden hasta el final y los que no se han anotado, igual que se anoten, ya saben la dinámica. Eh, y pues vámonos de lleno con Ana y ella va a presentar también a todos los ponentes de la sesión.
El tema de hoy es lesiones pigmentadas. Es un tema muy importante porque ahora sí que en la oftalmología se nos presentan a diario. Vemos manchitas, no sabemos qué hacerles, no sabemos qué pueden ser, si son benignas o malignas. Y la verdad es que cuando se trata de malignidad, estamos con un diagnóstico serio que sí requiere mucha atención rápida. En esta sesión tenemos a muy grandes personas. Tenemos a mi gran amigo, el doctor Daniel Moreno Páramo, que realizó oftalmología y retina en el APEC, así como onco en el MD Anderson Cancer Center. Es profesor titular de la UNAM, y además también fue profesor del Hospital General de México. Actualmente es médico asociado al Hospital Español y es el presidente de la Asociación Mexicana de Retina. Muchas gracias, Dani, de verdad, por venir hasta acá. Sabemos que estás lleno de ocupaciones, pacientes, y te agradecemos mucho por todo lo que nos vas a enseñar hoy. También me comentó hace unas horas el doctor David Ancona, va a tratar de conectarse más al ratito. Tuvo un contratiempo con su agenda, pero les voy comentando. Él hizo la licenciatura en medicina en la Universidad de La Salle, oftalmología y retina en APEC y oncología ocular en el Wills Eye Hospital. También tiene un doctorado en ciencias por el Tecnológico de Monterrey y es el cofundador del Eye Cancer Institute y profesor de Tech Salud. Tenemos también aquí a la doctora Gabriela Estefanía Ibarra Elizalde, que hizo oftalmología en el Centro Médico aquí Nacional de Occidente, la alta especialidad en microcirugía de segmento anterior y de ultrasonografía oftálmica en APEC. También muchas gracias por estar aquí, doctora. Entonces voy a comenzar yo hablando de unos diferenciales. Voy a empezar con uno que también vemos frecuentemente, que es el melanocitoma. El melanocitoma, como su nombre dice, pues está hecho de melanocitos y esto se puede desarrollar en cualquier lugar donde haya los melanocitos, que están presentes en la lámina cribosa de la cabeza, del nervio óptico y en todo el tracto uveal. Como su nombre le dice, melanocitoma, queda en duda el nombre porque en realidad melanocitoma podría ser cualquier componente de células abundantes, incluso el melanoma, pero se le quedó el nombre de melanocitoma porque así se le estuvo llamando, aunque el nombre más correcto sería un nevo magnocelular hiperpigmentado. El melanocitoma, por eso les digo, puede presentarse hacia el nervio óptico, hacia adentro del nervio óptico, puede extenderse hacia la coroides, como vemos aquí, o hacia la retina, como vemos aquí. Los puntos clave de un melanocitoma, saber que es un amartoma pigmentado, suele ser unilateral y es congénito, no hereditario. Esto es importante porque a veces cuando encontramos la lesión, los pacientes quieren saber, oye, esto le puedo pasar a mis hijos, oye, me va a pasar en el otro ojo, son cuestiones muy importantes para ellos. Se ha descrito de 1 a 91 años, aunque la media es a los 50 años. ¿Por qué? Porque generalmente, aunque puede estar, se va pigmentando y elevando conforme pasa el tiempo. Y no hay predisposición racial a diferencia de otras lesiones pigmentadas, pero sí se ha notado que suele presentarse un poquito más en mujeres, en un 60%. Este es benigno, pero hay que estar atentos a ellos porque 1 a 2% puede presentar transformación maligna. Por lo que vemos un melanocitoma, pues lo observamos, pero si no hay que darlos de alta, son pacientes que van a estar acompañándonos de por vida. Permítanme tantito. Aquí está, la presentación. La mayoría son asintomáticos, son lesiones que estamos revisando el fondo de ojo y vemos una lesión hiperpigmentada discretamente elevada, generalmente en el nervio óptico, que puede extenderse un poquito, como decíamos, hacia la retina o hacia la coroides en un paciente que no tiene ninguna sintomatología. Se ha descrito también que pueden tener defecto pupilar aferente y hay médicos que se pueden llegar a preocupar, pero se ha presentado en hasta el 30% de las personas y esto es por una compresión leve a las fibras del disco y no va a estar relacionado con la agudeza visual. Puede ver 20/20, estar en melanocitoma y tener el defecto pupilar aferente. Solo es un dato que notamos, pero no nos va a preocupar. Ahora, sí puede llegar a presentarse baja visual y eso es ahí cuando vamos a estar más atentos. Se presenta porque puede haber edema macular, puede haber líquido subretiniano, se puede presentar una membrana neovascular y puede estar asociado a hemorragias. Pueden presentarse oclusiones vasculares, atrofia óptica por la compresión, necrosis y por la transformación. Entonces, ahora sí que cuando los estemos vigilando, si hay baja de agudeza visual es cuando ya tenemos que estar más atentos y tenemos que pedir otros estudios. Cuando les han buscado alguna relación, han notado que se puede relacionar con la melanocitosis ocular. Hasta en 8% de las personas que tienen melanocitoma han encontrado melanocitosis ocular ipsilateral.
Y sí concuerda porque las células en histopatología son muy similares. También se ha asociado, pero débilmente, no ha sido significativo con meningiomas y con neurofibromatosis. Pero lo más importante es cuando vean un melanocitoma, también hay que revisar la conjuntiva, la esclera, porque si tiene melanocitosis ocular, hay más riesgo de que se pueda desarrollar un melanoma. Lo importante cuando lo vemos, ya vemos una lesión y el diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? Lesión muy pigmentada, elevada, que parte del nervio por lo general. ¿Qué hacemos? Fotografía. Siempre la documentación por fotografía porque eso es lo que nos va a dar pauta si hay cambio o no. Una lesión que no está cambiando no es cáncer. ¿Qué más podemos hacer? Podemos pedir una autofluorescencia, va a ser hipoautofluorescente, ver que no haya líquido subretiniano, ver que no haya pigmento naranja que nos dicte otro diagnóstico. Y bueno, la doctora Estefanía nos va a hablar más del ultrasonido, pero en este vemos que es una lesión hiperrefléctica que hace la sombra acústica. Y como les comenté, puede estar en todo el tracto uveal. Este es un melanocitoma coroideo. En la angiografía generalmente tienen un bloqueo, pero como este ya es crónico, ya hay cambios a nivel del epitelio pigmentado y podemos ver estos defectos en ventana. Entonces también cuando veamos lesiones hay que tener siempre varios diagnósticos presuntivos. Aquí vemos otro melanocitoma que vi allá en Canadá. Lo mismo, vean, la primera foto es de 2017, la segunda es de 2021. Se ven muy impactantes. Podemos ver unos datos como de siembras por la necrosis que puede presentar por el tamaño grande y los cambios a nivel del EPR, pero sin cambios. Y aquí hay otro ejemplo de melanocitoma. Vemos justamente cómo hacen esa sombra acústica que nos ayuda a distinguirlos de melanomas. Y otro ejemplo. Entonces, como pueden ver, pueden tener algún crecimiento sutil. Pues los tumores son células, puede haber un crecimiento mínimo, no significativo, pero sí hay que estarlos vigilando con fotografía. Y lo mismo, entonces el ultrasonido va a ser nuestro principal aliado. Lo que no puede hacer el ultrasonido es mostrar la porción retrolaminar. Entonces, en caso de cambios de agudeza visual, sí está recomendada una resonancia magnética para ver que no haya afección y se ve como discretamente hiperintenso. Y eso nos va a permitir ver la porción retrolaminar del nervio. En OCT, ¿qué encontramos? Vemos una masa, puede estar en forma de domo, dependiendo qué tan elevada esté. Y lo que sí es que va a tener una superficie anterior hiperrefléctica que va a ocasionar una sombra óptica posterior. Algo muy característico de los melanocitomas y cuando pidan el OCT pueden fijarse, es que siempre hay unos puntitos hiperreflécticos alrededor que piensan que son células del EPR con macrófagos que se van soltando en la retina y en el vítreo. Y aquí otro ejemplo, ya vemos que también tiene extensión retiniana, la sombra óptica posterior, los puntitos hiperreflécticos y cómo es totalmente la superficie anterior hiperrefléctica. Si hacemos otro estudio, sí es una foto que sí no es de paciente mío, es un OCTA, donde dicen que puede haber un incremento en el flujo de la señal, lo cual nos ayuda porque en los melanomas se ve un decremento. Esto fue de los melanocitomas, entonces básicamente lesiones que se pueden encontrar en toda la vía donde haya uvea, generalmente están en el nervio óptico, se les llama jet black, son muy oscuras o pueden ser café oscuro y cuando las vemos siempre documentar con fotografía, ahí complementar con autofluorescencia, ultrasonido y con OCT. Y cuando se ven por primera vez, pues podemos citarlos dependiendo si hay sospechas si ya se conocía o no, esos 6 meses, pero sí hay que estarlos después vigilando. Se puede ampliar el periodo de observación, pero siempre hay que observarlos y hay que decirle a los pacientes, mira, esto es benigno, pero puede haber transformación, por eso lo vamos a estar vigilando. Ahora voy a hablar de otros dos que no son lesiones pigmentadas como tal, pero que también son unos que pueden simular lesiones pigmentadas. Ya lo hemos visto muchas veces, es la hemorragia periférica exudativa de la retina. Si te ven, parece una masa pigmentada, pero hay que buscar otras pistas. Generalmente se acompaña de exudación, de hemorragias, de áreas de atrofia, de datos de degeneración macular y siempre hay que revisar el otro ojo porque también puede tener datos de exudación periférica. En por ejemplo, hacemos todos los estudios complementarios y podemos ver que en la geografía está hipofluorescente. En la autofluorescencia se ve el bloqueo, pero la sangre se ve hiperautofluorescente y pues vemos las hemorragias. También en hay que pedir el ultrasonido, que prácticamente va a ser la clave porque nos va a enseñar que es hiporrefléctico y el líquido subretiniano encontrado en el OCT. De todas maneras, todos se vigilan porque no sabemos si puede haber un tumor debajo. Entonces, por ejemplo, también estudio siempre imagen multimodal y pues vigilancia, ¿no? Aquí vemos cómo se va reduciendo su tamaño.
Otro ejemplo de una hemorragia periférica, podemos ver justamente cómo está en la periferia acá. Y este paciente lo vimos, le hicimos todos los estudios que nos dejaron tranquilos, que no nos hablaban de malignidad y lo observamos. Y podemos ver aquí, la primera imagen es de julio, la segunda de agosto y la tercera de septiembre, donde ya vemos la resolución completa. Entonces, también siempre tener en cuenta esos diagnósticos. Obviamente, primero hay que descartar siempre malignidad, pero no brincar en un diagnóstico que le pueda afectar mucho al paciente. Siempre tener en mente todos los diagnósticos. Otro caso de hemorragia exudativa. Y pues vemos justamente, ¿no? La autofluorescencia nos va a ayudar. No hay pigmento naranja, no hay líquido subretiniano, solamente es el bloqueo por la hemorragia. Y aquí también vemos cómo a los 3 meses ya disminuyó mucho su tamaño, se está absorbiendo. Y esta se me hace muy interesante, es un caso que me gustó mucho, es un paciente que mandaron por una lesión pigmentada. Lo estaba viendo y dije, pues el Sherpy, pero decía que estaba elevada. Y yo, es que el Sherpy está plano. Entonces ya cuando el paciente empezó a ver hacia arriba y a su izquierda, ya empezó a lucir esta lesión. Y dije, ha de haber sido esta. Entonces, ¿qué hacemos en esta? O sea, ¿qué opciones hay? Ahí ya pueden ver, se ve como pigmentada porque se ve oscura, está elevada y tiene una forma como de V. Entonces, la autofluorescencia se ve el Sherpy hipoautofluorescente, pero la otra es isoautofluorescente, no nos está dando, por lo menos vemos que no hay pigmento naranja, no hay líquido. Le hicimos el ultrasonido y podemos ver justamente dinámico cómo cuando hacía el salva salía y cuando ya dejaba de hacer esfuerzo se escondía. Y pudimos ver también en la OCT cómo se veía. Entonces, esto era una varice de una vena vorticosa. Entonces, también tener siempre en mente esos diagnósticos. Pero bueno, siempre pensar en melanoma, siempre hay que los veamos, hay que vigilarlos, como este caso que aumentó. Entonces, los pilares son un buen interrogatorio, explorar bien al paciente, la exploración clínica es fundamental y acompañarse de la imagen multimodal, siempre pensando primero en malignidad. Ahorita el doctor Daniel nos va a hablar justamente del más importante, del melanoma. ¿Así? Bueno, bueno, ¿quieres que presente primero a David o tú? Ok, ahora vamos a continuar con el doctor David Ancona. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué onda, David? Sí, todo bien, por acá te escuchamos. Perfecto. Pues un saludo a todos los del comité. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en la ARO y ser miembro desde ya hace más de 5 años. Y pues es sentirse como en casa, a pesar de que me trae a la Ciudad de México por cuestiones de la votación, que espero que todos cumplamos con con esa obligación. Entonces, los saludo desde Ciudad de México y pues sin más, vamos a darle inicio a esta charla que les tengo preparado con mucho cariño el día de hoy, que va a hablar acerca de un tema muy importante que son los pseudomelanomas, en particular enfoque al Sherpy. Es importante recalcar que todas las fotografías que enseñe, salvo que él diga lo contrario, son pacientes propios del Eye Cancer Institute. Entonces, si ven, son fotografías que les busco ejemplificar para estos casos. Con fines de esta charla no voy a reportar ningún interés comercial y vamos a iniciar donde iniciamos siempre, en nuestra consulta con un paciente que tiene sospecha de tumor intraocular. Uy, ¿qué hacemos, no? Ya sé, mejor a ver qué estudio le mando. Tal vez un ultrasonido para ver qué me opina la doctora Estefanía Ibarra, que por ahí anda, a ver si me logra soplar un poquito el posible diagnóstico, ¿no? Y la doctora observa esto, ¿no? Una lesión nodular hipocogénica, ¿no? Y empieza ya a morderse las uñas, pero ¿qué viste clínicamente? Y pues bueno, empezamos en un proceso que puede ser un poquito caótico, ¿no? Casi ni tenemos más que la sospecha y estamos pensando en hacerle estudios hepáticos y estudios que nada más van a hacer gastar dinero, tiempo y esfuerzo a los pacientes y muchos de ellos no regresarán. Entonces, lo que les vengo a plantear el día de hoy es como una forma de un algoritmo mental que les pueda brindar pues claridad a la hora de hacer un abordaje ante un paciente con sospecha de una lesión pigmentada que no sea un melanoma. Lo primero que nos tenemos que preguntar ¿es melanoma o no es melanoma? ¿Por qué? Porque el melanoma es el tumor intraocular más frecuente en los adultos. Tomar en contexto de qué color es. Apoyémonos de lo que nuestros amigos dermatólogos hacen, describir la lesión antes de ponerle nombre. Nuestro paciente tuvo algún otro cáncer antes, cáncer de mama, cáncer de páncreas, mesotelioma, tiene piel muy blanca, tuvo antecedente de uveitis y todo eso va a ser llevado en contexto.
Para los colores no me voy a tener mucho, pero tenemos el color blanco, que el más característico es el retinoblastoma, el amarillo y naranja, que es más asociado a los tumores, ¿cómo se llama?, de metastásicos, y a los tumores cafés, que es donde donde me voy a detener más en este momento, que es el más característico, el melanoma uveal, pero que es importante recordar que también hay metástasis de melanoma de piel, que suelen ser más planas, difusas, múltiples y con más líquido subretiniano. Entonces, sabemos que además se complica todo porque el melanoma tiene diferentes presentaciones clínicas. De las más conocidas, pues es la nodular y en champiñón, que son las más representativas, pero hay que acordarnos que hay casos como el melanoma difuso o necrótico que se presentan en menos del 5% de todos los casos de melanoma. Muchos conocerán a estas dos personas, estos dos doctores que son esposos. Es el doctor Jerry Shields y la doctora Carol Shields, considerados por muchos los padres de la oncología ocular moderna y de quien estoy orgulloso de haber sido su alumno. Ellos saltaron a la fama por la anemotecnia del melanoma coroideo, que todos conocemos, se llama Two Finds Molecular Melanoma. Esta mnemotecnia ya ha sufrido muchas evoluciones y no vengo a hablarles el día de hoy de la nueva mnemotecnia, que eso es motivo de otra de nuestras charlas, pero esto es lo que todo mundo sabe, pero lo que pudieran no saber es de que el doctor Jerry Shields describió un concepto que se llama pseudomelanoma y agrupa en ese grupo, valga la redundancia, a todos los tumores que parecen melanomas, pero no lo son. El doctor Jerry Shields le puso nombre de pseudomelanomas a 30 posibles lesiones que asemejan melanomas. Y es parte de la dificultad de ser oncólogo ocular, que nosotros vemos una lesión pigmentada y tenemos que ser, ¿es melanoma? Más bien nosotros tenemos que pensar por qué no es melanoma y qué puede ser. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de Cherpi, pero estas lesiones son lesiones benignas que se hacen pasar por malignas. Cosa mala sería enuclearlos, ¿verdad? Cuando eran lesiones que no representaban mayor lesión. Yo soy mucho de mnemotecnias y de simplicidad, entonces trato de ser muy práctico en darles nada más como lo necesario. Y el chirpy, yo me acuerdo en chirpy como el sonido de un pájaro. En inglés, chirping es como el chirpy. Entonces, para poder nosotros en nuestra mente saber qué es chirpy y qué no es chirpy. Entonces, el Chirpy, como yo imagino como una galletita plana, como esas galletitas que a un pájaro le gustaría comer. Entonces, esa es nuestra primera diferencia entre el Chirpy y el melanoma, que es la delgadez. Un melanoma suele ser mayor a 2 milímetros de grosor y eso va a ahondar la doctora Estefanía Ibarra mucho más en esto más adelante, pero el Chirpy suele ser una lesión plana y eso es lo primero que nos dice esto pudiera no ser un melanoma. Bueno, pues la lesión Chirpy además suele ser solitaria, cosa que puede también compartir con el melanoma. Cuando es múltiple, nosotros le decimos Bear tracts. Cuando son hipopigmentadas, le decimos polar Bear tracts. Y Chirpy, hubo una confusión muy grande en la literatura porque a los amartomas se les empezó también a abreviar como Chirpies, pero los amartomas no son lo mismo que las hipertrofias congénitas del EPR. Un Chirpy es la hipertrofia congénita del EPR y esta lesión no está asociada con adenomatosis polipoidea familiar o poliposa familiar o el síndrome de Garner. Esta lesión es completamente, como dicen, lo más benigno de lo más benigno, pero que a veces se puede confundir con nevo o melanoma y que hoy profundizaremos un poquito más. Como les dije, suele ser plana o de mínima elevación, puede ser negra o hipopigmentada, periférica, ya sea en la periferia media o extrema, y algo particular son las lagunas, que pueden aumentar en el tiempo. Las lagunas son estas presencias de zonas hipopigmentadas atróficas que con los años pueden aumentar en tamaño y en número, hasta hacerse confluentes y volver a la lesión completamente hipopigmentada. A veces se puede observar un halo en el borde y el 1% de todos los Chirpies pueden hacer una lesión que discutiré más adelante que se llama adenoma o adenocarcinoma del EPR. Por lo cual es importante a todos los Chirpies monitorizarlo, pero es suficiente de forma anual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Chirpy? Si yo tuviera que seleccionar un solo estudio para hacer
el diagnóstico de Cherpi sería la autofluorescencia, porque no hay una lesión que esté más negra o hipoautofluorescente que un Cherpi, y lo vemos ejemplificado aquí. Es una lesión profundamente negra, y eso nos dice, ah, es Cherpi. Ah, y además es plana. Bueno, entonces muy probablemente estemos ante un Cherpi. En el OCT vamos a observar un adelgazamiento con atrofia. La fluorangiografía puede tener un bloqueo de fluoresceína o ventana en las especies donde están las lagunas. Y el verdindocianina puede haber un bloqueo de la cianescencia. El ultrasonido aquí, tristemente, Estefanía, no aporta mucho, más que es plano, ¿verdad? Y ahí es donde dice Estefanía, no encontré nada, ¿verdad? Pues lo que queremos nosotros comprobar. Y los campos visuales raramente son usados, sobre todo cuando las lesiones son maculares. Así se ve un OCT típico, vemos en la libre de rojo que se alcanza a delimitar la lesión y vemos que hay una ausencia de fotorreceptores en la zona del Cherpi. Entrando un poco en el adenoma y el adenocarcinoma del EPR, que como les platiqué, en el 1% de todos los Cherpis pueden hacer en su borde un adenoma o adenocarcinoma, tiene la adicional dificultad que este sí es un nódulo y sí parece más un melanoma. Su nombre sinónimo es un epitelioma del EPR y pueden haber adenomas o adenocarcinomas en todo el tracto uveal. Puede ser en la coroides, puede ser en el cuerpo ciliar o puede ser en el iris. Aquí no hay realmente una manera de diferenciarlo si ya es un adenoma o es adenocarcinoma, pero realmente no importa, porque aunque fuera un adenocarcinoma, maligniza rara vez, anecdóticamente hace metástasis y casi no hace extensión extraocular. Entonces, dentro de los malignos no es tan maligno y además que es tratable. La edad promedio es 53 años, no hay predilección de raza, es más frecuente en mujeres y es idiopático realmente, aunque en algunos pacientes pudieran tener el antecedente de inflamación o trauma. Nótense cómo se puede ver bastante feita una lesión, ¿verdad? En esta lesión que puede ser solitaria unilateral, café oscuro, muy similar a un melanoma, crece lentamente, puede invadir retina suprayacente. Aquí lo que nos va a dar la clave es presencia de venas o vénulas o arteriolas tortuosas que parecen nutricias a la lesión y que nos pueden indicar que esto no lo vemos normalmente en un melanoma y que puede asociarse más a un adenoma o adenocarcinoma del EPR. Estas fotografías son cortesía de la doctora Carol Shields. Y en ocasiones puede haber exudación amarilla, que es también raro en melanoma, que hay un melanoma exudativo. Frecuentemente se mal diagnostica y y como decimos, puede estar asociado a Cherpi, tiene sus vasos nutricios, el ultrasonido se alcanza a ver denso a diferencia del melanoma y en la histología se ven pues esta proliferación del EPR como cuerdas o túmulos. Del lado derecho van a ver la evolución de un EPR, esta fotografía es de la doctora Carol, una disculpa que no lo anoté, pero se alcanza a ver el crecimiento de un adenoma. Un adenoma pequeño perfectamente lo podemos observar y en este caso pues creció en el tiempo y hubo exudación, pues lo tratamos. Entonces, finalmente, nada más es importante diferenciar entre un melanoma y un pseudomelanoma, y para eso usamos la nueva mnemotecnia diagnóstica en el cual tuve el gusto de participar y que todos debemos usar actualmente, que se llama To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. En este estudio en el que participé de 3,806 casos, podemos, en la nueva mnemotecnia, que es la tercera versión de To Find Small Ocular Melanoma, mediante imagen multimodal, poder diagnosticar efectivamente si algo es melanoma o no lo es. Acuérdense que es fotografía, autofluorescencia, OCT y ultrasonido, los estudios más importantes. Y para muchos el más importante es el ultrasonido, por lo cual tenemos que apoyarnos con nuestros especialistas en ultrasonido para poder hacer diagnósticos certeros. Les recuerdo y posiblemente si quieren luego en otro futuro les doy una charla acerca de cómo usar esta mnemotecnia diagnóstica y que podemos tenerla en nuestro celular de forma gratuita para todos poderla usar. Y finalmente, con muchísimo orgullo, representar al Eye Cancer Institute, que fue esta clínica multiespecialidades que está en el norte del país y en Guadalajara, que donde brindamos atención a pacientes de forma privada, tanto de seguros y de escasos recursos. Estoy en redes sociales como en Conocular, me gustaría que nos siguiéramos, donde podemos pues intercambiar dudas y recordarles que ya llevo 5 años yendo de forma continua a Guadalajara. Es una ciudad que me encanta y pues me hubiera gustado estar ahí con ustedes ahorita. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias David. Igual si quieres permanecer o si puedes permanecer conectado igual para al final hacer
breve discusión. Y vamos a empezar entonces con el doctor Daniel Moreno para que nos dé su charla acerca del melanoma. Sí, muy buenas noches. Pues es para mí un honor estar aquí nuevamente en la ARO. Había tenido el gusto de estar aquí por invitación del doctor Humberto Ruiz y del doctor Mario. Así es que después de muchos años es un gusto regresar. Gracias, doctor Galván, por la invitación, doctora González. Vamos a empezar hablando del nevo coroideo. El nevo coroideo, como ustedes saben, es el tumor más frecuente que vamos a ver en nuestros pacientes. Del Disculpe, doctor. No, está muy bien. El nevo coroideo, pues es el tumor más frecuente que vamos a ver de todos los pacientes que nosotros les vemos el fondo de ojo, 1 de cada 10 va a tener un nevo. Entonces, pues por mucho es el tumor intraocular más frecuente. Aproximadamente depende del tipo de población. En México lo hemos estimado en un 7%, sin embargo, hay series de hasta el 10 o al 12% de prevalencia en nuestros pacientes que nosotros les revisemos el fondo de ojo. Como ya se mencionó, generalmente mide menos de 2 milímetros, no da síntomas visuales. Hasta la mitad de ellos tienen drusa y generalmente lo vemos desde adultos jóvenes. Aquí vemos por un ejemplo cómo está debajo de nuestra retina y no genera elevación ni líquido subretiniano. Entonces el paciente no va a tener baja visual ni distorsión de la visión. Aquí vemos en otro de nuestros pacientes cómo lo tiene este nevo debajo de la retina y no da ni líquido ni tampoco síntomas visuales. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros vemos un nevo coroideo. Siempre que vemos un nevo coroideo, ¿cómo lo voy a seguir? Bueno, con las nuevas cámaras lo podemos nosotros, es el abordaje multimodal que ya mencionó la doctora Ana González. Siempre vamos a medirlo de forma vertical y horizontal y con los especialistas en ultrasonido, pues ver que la altura no vaya aumentando además del OCT, por supuesto. Entonces siempre debemos abordar todo de forma multimodal. Los nevos sí tienen riesgo de hacerse, por supuesto, melanoma, más cuando miden más de 10 milímetros. Ya cuando miden más de 10 milímetros en el ultrasonido, entonces lo conocemos como un nevo coroideo gigante y ese va a tener riesgo conforme va creciendo de hasta el 10 o hasta 15% dependiendo de la serie que nosotros busquemos de hacerse melanoma. Entonces, si un nevo mide más de 10 milímetros o le vemos alguna de las características de riesgo, debemos verlo más seguido. Si no, ¿cómo lo voy a estar siguiendo? Lo cito cada 6 meses, le tomo una fotografía y lo mido tanto horizontal como vertical. Es como lo tienen que estar siguiendo en sus consultorios. Entonces, si ya tengo alguno de los datos de riesgo, que ya los mencionó previamente el doctor Ancona en la sesión de hoy. El melanoma uveal, como sabemos, pues puede ser desde el iris hasta la coroides, por supuesto, y se puede originar desde un nevo coroideo grande, ¿verdad? O bien un melanocitoma, como mencionó la doctora González, las fotografías tiene un riesgo, ya lo mencionó, del 2% de hacerte también un melanoma. Por supuesto, los síndromes de los nevos, nevo de Ota, todos estos síndromes y neurofibromatosis tipo 2 tienen más riesgo de convertirse en un melanoma. El melanoma de iris, mientras más esté hacia el ángulo, más vascularizado y lo veamos a través de la esclera, más riesgo tiene de ser maligno. Por supuesto que no transilumine cuando nosotros le ponemos la luz. Sin embargo, como es el menos frecuente, lo más frecuente dentro de los melanomas uveales, por mucho, es el nevo coroideo. Aquí tienen todos los factores de riesgo de los diferentes síndromes dermatológicos que nos van a predisponer un nevo coroideo, por supuesto, también los rayos ultravioleta y el cuadro clínico, a diferencia del nevo, en el melanoma, pues sí va a haber baja visual y es lo mejor que puede pasar, que escurra líquido a la mácula de forma rápida para que el paciente se dé cuenta y atienda a su consultorio. Porque si esto no pasa, es inferior y no derrama líquido a la mácula o algún síntoma visual, entonces se diagnostica muy tardíamente, ya que desafortunadamente en nuestro país
los pacientes no acuden cada año a hacerse el fondo de ojo como debería ser en todo todos los países, no, entonces ya hasta que tienen algún síntoma. Los factores de riesgo, pues ya los mencionábamos con la termotecnia que mencionó el doctor Alcona, siempre y cuando tenga líquido subretiniano, síntomas, pigmento naranja y el margen a menos de 3 milímetros de nervio óptico. Eso aunado a ausencia de drusas y excavación coroidea. ¿Qué pasa? Que si yo le veo un nevo al paciente, pero tiene drusas, pues afortunadamente va a ser algo bueno porque se va a poder tratar de un nevo y no un melanoma. Entonces, qué instrumentos nos ayudan mucho a diferenciar o cuando es muy difícil, además del abordaje multimodal que ya veníamos mencionando? Los nevos, pues ya todos ustedes saben, gracias a los ecografistas, a ustedes los clasificamos en pequeños, medianos y grandes. Esto siempre por base y altura. Entonces, siempre que veo un melanoma, mido la base y la altura. Y así debe ser siempre el seguimiento con el mismo ecografista y con el mismo aparato. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy le tomo la ecografía en mi consultorio y mañana se lo tomo con otro ecógrafo de un colega, pues no es comparable. Debe ser idealmente el mismo operador y el mismo aparato para que nosotros digamos que está bien seguido el nevo. Igual la fotografía debe ser a la misma amplitud e idealmente la misma máquina también. Aquí vemos ejemplos de algunos melanomas. Vean cómo se ve el pigmento naranja, se ve elevado. Estos los vimos en el Hospital General de México y otros en medio privado. Aquí vemos era cilio coroideo, este paciente, que fíjense que este paciente afortunadamente se curó oftalmológicamente, pero nos hizo metástasis hepáticas a los 4 años y falleció desafortunadamente. Bueno, el ultrasonido ahorita nos va a hablar la doctora Steffi, que aquí está. La fluorangiografía es de mucha ayuda, pero justo en un Panamericano estábamos platicando con colegas de varios países y es muy útil la fluorangiografía, pero ¿qué nos va a ayudar más a diferenciar el OCT y la autofluorescencia? ¿Qué van a buscar en el OCT? Van a hacer el rastreo tanto en la mácula como donde está la lesión. Si no hay líquido ni en la mácula ni donde está la lesión, es más probable que sea un EVO, claro, y por supuesto que no esté elevado en el ultrasonido. Si en el ultrasonido lo vemos elevado, vemos este líquido subretiniano, vemos los fotorreceptores deshilachados o fotorreceptores lanudos, degeneración de los fotorreceptores, es decir, líquido, ya en el rastreo entonces es más probable que se trate de un melanoma y no de un EVO. En el OCT, en el angio-OCT, lo que vemos, a diferencia de lo que mencionaba la doctora González, es una disminución del flujo porque el tumor secuestra la mayoría de los vasos sanguíneos. La autofluorescencia, ¿cómo la vamos a ver? Vean, esto es bien importante. Cuando ya se trata de un melanoma o que va empezando un melanoma, vemos múltiples puntos hiperautofluorescentes y en el nevo se ve hipoautofluorescencia. Entonces, en la actualidad, aunque las dos son muy válidas, se da más valor a la autofluorescencia que a la misma fluorangiografía. Vean cómo se ve en el melanoma hiperautofluorescencia. Ahorita les vamos a enseñar algunos casos. La biopsia, ¿en qué casos las utilizamos? Bueno, cuando hay muchísima duda de algún diagnóstico, sí las llegamos a hacer y con fines de citogenética. Afortunadamente ya tenemos aquí en México la citogenética para poder dar un pronóstico de vida al paciente. No voy a hablar ahorita de la clasificación histológica, que ya ustedes saben que la de más mal pronóstico es el epiteloide y la de mejor pronóstico de vida el fusiforme. El análisis citogenético es una realidad que ya tenemos en México. Con los que tienen pérdidas cromosómicas tienden a ser tumores más agresivos y los que tienen ganancia cromosómica ganan vida, tienen menos riesgo de metástasis. Dentro del tratamiento que tenemos del melanoma, siempre que tenemos nosotros un melanoma, lo primero que hacemos es el rastreo sistémico, como ya se mencionaba, ¿verdad? En el hígado, el cerebro, los pulmones. Y entonces empezamos con la clasificación TNM, hacemos una clasificación TNM, ya con la clasificación y el tamaño del tumor es el tratamiento que damos. En tumores pequeños y medianos podemos dar tratamiento con braquiterapia, que es la colocación, como todos ustedes saben, de una placa radioactiva. Tumores grandes, pues sí tenemos que hacer la enucleación.
realizar la enucleación. Hay muchos radioisótopos que podemos utilizar. Afortunadamente en México ya está el yodo 125, que es el que se usa en muchos países, y utilizamos el mismo software que se usa en Alemania o que se usa en Japón, el mismo software para poner las semillas. Ya nos ha tocado incluso con la doctora González hacer algún caso en la Ciudad de México y poner estas placas para, hacemos retroiluminación, pintamos donde está el tumor y, y pues ahí ponemos la placa. También con el doctor Ancona ya nos ha tocado poner alguna allá en la Ciudad de México, en un niño precisamente. Entonces ponemos estas placas y este es el software que utilizamos para las placas. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente de Puebla que tenía ese tumor pigmentado en la arcada temporal inferior. La altura medía 3.2 milímetros y la base era de 10 por 9 milímetros. Vean lo que les mencionaba, múltiples puntos hiperautofluorescentes. Esto nos orienta más a un melanoma que a un nevocoroideo. Vamos a hacerle el rastreo con OCT. Vean la degeneración de los fotorreceptores y el líquido subretiniano. Entonces, hacemos ya diagnóstico de un melanoma muy pequeño y a muy buen tiempo para poderle ofrecer que conserve el ojo y sobre todo la vida. Más del 90% de posibilidad, similar a que si le realizamos nosotros una enucleación, el mismo resultado. Entonces, se coloca la placa y siempre checamos que esté bien colocada con el ultrasonido, bien montada de los dos lados y vemos el resultado, cómo se ve blanquecino posterior a la radiación y vamos a ver la reducción en el ultrasonido de una altura de 3.2 inicial, baja a 2.02 y finalmente termina en 1.6 de altura y la base de 7 por 8 milímetros. Y bueno, pues estos son algunos de los resultados que hemos tenido aquí en nuestro país con las placas radioactivas. Como todo, no es inocuo, tiene efectos adversos, sí, y algunos pacientes no se debe pintar como algo pues que va a quedar perfecto el paciente. ¿Por qué? Vean, esta es una paciente de aquí de Vallarta que le pusimos la placa hace como 6 años y cómo hace un área de atrofia alrededor de donde estaba el melanoma. ¿Por qué? Porque quedan con edema macular algunos muy severo y retinopatía por radiación muy severa. Vean este paciente. A ella le hicimos la placa en el 2018 y desde el 2020 trae este edema. La estuvimos inyectando aflibercept, le pusimos incluso implantes de dexametasona, de repente mejora y luego vuelve a rebotar. Entonces son pacientitos que aunque sí conservan el ojo, pero terminan con una agudeza visual y es una paciente joven, ella tiene 38 años. Aquí vemos otro de los casos de retinopatía por radiación. Este caso fue a los 3 años que se presentó retinopatía por radiación y vean, otro paciente, también esta es una paciente joven también, que aunque conservó el ojo y afortunadamente no ha hecho metástasis, eh, tenemos un edema macular de difícil control. Este sí se controló mejor con los Urdex y el aflibercept, pero desafortunadamente cuando pasa el efecto regresa. La metástasis, pues el seguimiento pues, sistémico, siempre apoyados con nuestros oncólogos, y este es uno de los casos que ha hecho metástasis a hígado, pulmón, cerebro, como pueden hacer muchos de nuestros pacientes. Ahora tenemos nuevos medicamentos para metástasis. Ahorita tenemos 2 pacientes tratándole las metástasis y para ello hacemos una prueba genética para ver si es o no candidato a inmunoterapia. Así es que pues agradezco mucho la invitación y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniel. Y ya, por último, pero no menos importante, la doctora Estefanía Ibarra nos va a hablar un poquito del uso del ultrasonido para todas estas lesiones que ya comentaron los doctores. Excelente. Pues buenas noches, muchísimas gracias al doctor Galván, a la doctora Anche por la invitación. Es la primera vez que estoy como ponente aquí en la Asociación de Retina de Occidente y pues es para mí un gusto poder compartir este tema y más con estos ponentes que se presentan el día de hoy.
Antes de empezar con la presentación, los casos que voy a presentar son propios. Muchos de los pacientes que voy a exponerles el día de hoy los vemos en manera conjunta con Eye Cancer Institute, con el doctor Ancona. Así que estando aquí el presente, pues vamos a empezar con la plática. Lo primero, me apasiona muchísimo este tema porque siendo la mayoría retinólogos, es bastante común, de hecho, muy común que tengan en sus consultorios un ecógrafo. De hecho, es algo muy necesario porque la mayoría de las patologías que tratan requieren el uso de la ecografía. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a abordar una lesión, ya sea que tengamos la sospecha de que es maligna o de que es benigna, o incluso de que ya pensemos que es un melanoma, en que la ecografía la debe de realizar un experto, un médico que tenga la experiencia en este tipo de lesiones, porque incluso siendo ecografistas, es muy difícil hacer los abordajes diagnósticos de estos pacientes. En experiencia propia que me enfrento a estos pacientes, pues de manera muy cotidiana, recurrente, cada paciente, aunque tenga cuadros floridos, es una experiencia totalmente diferente. O sea, cada paciente nos ilustra de sobremanera. Y lo que comentaba el doctor Daniel es importantísimo para que podamos tener un seguimiento que sea eficiente y que podamos decir que está bien hecho nuestro estudio. Debe de ser el mismo médico quien realice las ecografías y tiene que ser el mismo equipo porque no tienen idea de la variabilidad que hay entre una mano y otra. De hecho, entre las tomas, cuando uno realiza el estudio al mismo paciente, hay que verificar que la posición del ojo esté exactamente igual de como se le realizó en el estudio pasado, porque puede cambiar de sobremanera. Entonces, la utilidad de la ecografía en estos casos actualmente es una de las principales indicaciones en pacientes que tienen los medios claros. Cuando encontramos una lesión pigmentada, la ecografía no hay forma de que no se la pidamos a nuestro paciente. Entonces, como decía el doctor Ancona, antes de ponerle un diagnóstico, antes de ponerle un nombre a la lesión, tenemos que describir cómo es la lesión. Y la ecografía nos sirve en sobremanera para eso. De hecho, la ecografía, aunque no vemos colores, aunque no vemos detalles, sí podemos hacer una evaluación topográfica muy exacta de la lesión y hay ciertas características, sobre todo la cercanía del nervio óptico, donde se encuentra la lesión, que nos orienta hacia ciertas etiologías o hacia otras. Entonces, ¿de dónde surge la lesión? ¿Dónde se localiza? Siempre midiendo la base en lateralidad, que son con las tomas transversas, y en el eje anteroposterior, que son las tomas longitudinales. Si ustedes tienen un reporte de un paciente con un nevocoroideo o cualquier lesión pigmentada en la que ven el reporte y les ponen lesión de base y solamente una medida, por ejemplo, 8.2 por 3.1, esa lesión no está bien medida. Deben de tener 3 mediciones para que la base esté completa y la altura también esté bien medida. Entonces, eso es importantísimo porque si no, es casi imposible hacer una comparación de si hubo cambios o no. Y algo que también es importantísimo en la evaluación topográfica es saber si esa lesión tiene un compromiso extraocular o es solamente intraocular. Y la ecografía cinética, que nos permite evaluar qué comportamiento tienen los ecos que conforman la lesión, ya sea si son móviles, si efectivamente es una lesión sólida o si en realidad es una lesión, por ejemplo, hemorrágica, que parece ser sólida, pero dentro de sí no tiene esta consistencia, y si tiene vascularidad. Y la ecografía cuantitativa, que es determinar la estructura interna de la lesión y si tiene atenuación o absorción del sonido. Todo esto, aunque parecen conceptos muy teóricos, es importantísimo porque estos 3 parámetros nos permiten hablar de lo que estamos actualmente hablando los ecografistas y los retinólogos, que es la ecografía estandarizada, que es una valoración integral del paciente con ecografía y que ya es imprescindible en todos los pacientes con lesiones. Entonces, lo que siempre nos alerta es lo que más nos compromete el ojo, pero también la vida del paciente. Lo que hay que descartar es que no se trate de una lesión intraocular maligna. Entonces, les pongo aquí las características típicas de un melanoma, pero no por eso quiere decir que sean las más frecuentes, pero sí las que ustedes deben de tener siempre grabadas en su mente. Lo primero es que la lesión sí va a tener consistencia sólida, o sea, es una lesión que en su interior los ecos no tienen movimientos, están fijos. Tiene la típica forma de hongo porque hubo ruptura de la membrana de Bruch.
Esa ruptura generalmente es en el centro de la lesión, pero puede ser excéntrica. Entonces son como hongos que no tienen la forma que esperamos encontrar, pero aunque es la forma típica, no es la más frecuente. La más frecuente es la forma de domo. Y también hay melanomas que tienen forma irregular y esos son mucho más difíciles de diagnosticar y además tienen mayor incidencia de extensión extraocular. Entonces, si ustedes en su ecógrafo ven una lesión irregular, todavía el pronóstico, digamos que es más reservado. La reflectividad interna, aquí en este punto 3 quiero hacer como una acotación porque todos los libros nos dicen que es una reflectividad media a baja, pero en nuestro medio, incluso en la ceguera, con mi maestro, que tengo el honor de haber aprendido de él, el doctor Moragrega, hemos encontrado que en nuestro medio la mayoría de los pacientes no tienen reflectividad media ni baja. La mayoría de nuestros pacientes tienen reflectividad alta o de media a alta. Eso es importantísimo porque todas las bibliografías les van a hablar de reflectividades medias a bajas. Eso es lo típico, pero en población latina se ha encontrado que esa reflectividad es más alta, seguramente por un cambio en la arquitectura histológica de la lesión. Y la estructura interna generalmente es regular, pero si nosotros tenemos una reflectividad más alta, la estructura puede volverse discretamente irregular. Algo que sí es importantísimo es que si el paciente tiene flujo vascular en la lesión, pues prácticamente es un melanoma, porque el resto de las lesiones no dan vascularidad, no de la forma que un melanoma lo da. Entonces, esto es lo típico, pero están las características secundarias, que es la atenuación del sonido. Se cree que el melanoma en la base tiene una mayor organización de las células malignas. Entonces, esto hace que el eco, al ir discurriendo de izquierda a derecha, se vea más hipoecogénico en la base que en el ápice de la lesión. También es muy frecuente encontrar desprendimientos de retina o líquido subretiniano. Esto es importantísimo porque si tenemos, por ejemplo, un nevo coroideo que estamos siguiendo y que de repente empieza a ser líquido subretiniano, eso pues ya no es un nevo. Y si en el eco se ve un poquito de líquido o más en el ápice de la lesión, aunque es raro que los melanomas formen líquido en el ápice de la lesión, es más frecuente que lo hagan en la parte inferior, puede tratarse ya prácticamente de una lesión maligna. Y también es muy importante valorar con ecografía qué apariencia tiene la parte posterior de la esclera, o sea, la que está adyacente a la lesión, porque puede tener infiltración o estas dos cosas que generalmente a veces, créanme que es muy difícil distinguir una excavación coroidea o una esclera o Bowen de lo que es una infiltración escleral. Realmente en las lesiones muchos otros diagnósticos de medicina, no solamente oftalmológicos, muchos diagnósticos nos los da el tiempo, la evolución del paciente. Por eso estos pacientes no hay que perderles la pista, o sea, evitar al máximo que se nos pierdan, porque a veces es muy difícil encontrar la diferencia entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí imágenes de pacientes con lesiones intraoculares, todos son melanomas de diferentes tipos. En las primeras dos imágenes pueden ver una lesión en forma de domo y como les comentaba, la reflectividad en nuestro medio es más alta de la media. Eso es frecuentísimo. Y algo muy importante es que también las lesiones intraoculares de tipo melanoma a veces hacen cavitaciones o lesiones tipo quistes en el interior que pueden corresponder con vascularización. Si se fijan, la lesión tiene una densidad en la parte anterior y es más hipodensa en la parte posterior. A esto se le llama atenuación del sonido y les voy a poner unas imágenes de cómo es la excavación coroidea y cómo es el bowing. A veces nuestros pacientes llegan con una lesión tipo como esta, que nosotros pensamos que en la ecografía se va a ver grandísima. Créanme que pueden respirar si su ecografista les dice que no se ve nada en el ultrasonido. Siempre es muy importante que ustedes en la solicitud, sobre todo si la lesión no es muy grande, apunten exactamente en qué meridiano está la lesión y a qué altura, si en el ecuador anterior o en polo posterior, porque sobre todo cuando son nevos o lesiones muy planas, no se ven por ultrasonido. Entonces, para que una lesión sea detectable por ultrasonido, debe de haber una elevación de 0.75 milímetros desde el nivel retinocoroideo que él tiene a la circunferencia, pero aunque se vea,
no podemos hacer una evaluación, sobre todo de la reflectividad interna de todas las características cuantitativas, a menos que la lesión mida más de 1.5 milímetros. Eso también es muy importante, porque a veces sí se ve la lesión, pero el estudio tiene sus limitaciones. No podemos valorarlo sobre si tiene vascularidad, etcétera, y esa es la importancia del seguimiento. Entonces, por ejemplo, esta es una lesión pigmentada, un paciente del doctor Ancona que envió para ecografía, y como pueden ver, pues tiene una lesión moderadamente elevada. La densidad interna es heterogénea, la estructura interna heterogénea también. Es muy importante aquí jugar con la ganancia del equipo, porque en ciertas zonas se puede ver como lesiones sólidas y después al jugar con la ganancia se ve que en realidad tiene muchas áreas hipoecogénicas que corresponden al líquido, y la línea de demarcación de la coroides se ve hasta cierto punto muy conservada. Entonces, esta era una lesión hemorrágica. Y lo que les hablaba previamente de la excavación coroidea y el bowing. El bowing es esta imagen que tienen a la derecha. Si ustedes ven esa imagen de primera instancia, pues es muy fácil pensar que este paciente tiene una infiltración escleral, porque se ve totalmente una concavidad anterior, pero en general esta es una irregularidad que todavía no representa extensión extraocular. Por eso es importantísimo que la persona que realiza los estudios sea alguien con experiencia, porque nos cambia totalmente, en estos casos, la responsabilidad es enorme porque cambia totalmente el manejo de si es una lesión intraocular a extraocular. O sea, estamos hablando de algo totalmente diferente. Y la imagen de la izquierda superior, esa es la excavación coroidea. La excavación coroidea es donde está apuntando la flechita, y en general es una infiltración de la tumoración en la coroides sana. Hay teorías, en realidad no se sabe qué la genera, pero se cree que es la infiltración de esas células en esa zona, pero como es algo histológicamente microscópico, pues realmente no es una teoría muy bien fundamentada. Así que se cree que es realmente como la arquitectura más homogénea que tienen las células en la base lo que genera esa atenuación del sonido. Y tengo aquí por último esta imagen de un paciente con melanoma. Fíjense, lo que quiero que se quede como muy claro es que la reflectividad es alta y este es un melanoma difuso. Los melanomas difusos son muchísimo más difíciles de seguir porque tienen los bordes irregulares, porque a veces es difícil determinar en qué eje están más pronunciados y tienen más riesgo de involucro extraocular. Entonces, siempre que estamos abordando una lesión intraocular, quiero que quede como en mente de que puede tener muchísimas presentaciones, pero siempre tenemos que valernos de múltiples estudios para poder diferenciar. En lo que respecta a eco, de las lesiones intraoculares que hacen el diferencial con melanoma, les pongo aquí como la tabla etiológica, que es lo típico, lo más característico, pero quiero que vean que el melanoma es el único que tiene vascularidad y que en realidad la mayoría de las lesiones tienen forma de domo, la mayoría, incluso el melanoma. Nada más si ya se presenta como en forma de hongo, pues realmente cuando vemos una lesión intraocular pigmentada a nadie nos gusta, no nos gusta que el paciente lo tenga porque sabemos a lo que se va a enfrentar, pero si ya la tiene y el paciente se manifiesta con estos síntomas, digamos que ecográficamente pues nos dicta la pauta. Y lo que comentaba el doctor Ancona del pseudomelanoma, importantísimo tener en mente lo que es la etiología maligna, pero saber que hay muchas otras causas que lo pueden generar y que en el abordaje de estos pacientes es imprescindible el abordaje multidisciplinario. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, doctor. Pues muchas gracias a los cuatro. Igual, si está David conectado, para abrir un poquito el panel de discusión. Ah, sí, si quieres, de una vez, Dani. Si quieres, al final, vamos a la discusión. Y al final, Dani nos quiere hacer una promoción para el congreso de la MR que se celebra en octubre. Igual, si alguno de los asistentes quiere el día de hoy acercarse a hacer una pregunta, pues aprovechar que tenemos ahora sí que cuatro expertados en el tema, y luego es un tema que nos cuesta un poquito de trabajo a todos los oftalmólogos. Entonces, no sé, Anita, una pregunta que
que quieras empezar a hacer. Aquí al doctor Daniel. Cuando vemos un paciente con una lesión, es la primera vez que lo vemos, estaba sintomático, la encontramos, ¿no? Tiene una lesión pigmentada, no plana, pero discretamente elevada. ¿Qué sigue? Lo primero, pues el abordaje multimodal, ¿verdad? Discretamente elevada, entonces, bueno, ¿qué haremos? Ultrasonido, ¿verdad? Haremos OCT y autofluorescencia y fluorangiografía. Ese es, ya si ahí hay algún otro dato sospechoso, entonces ya nos vamos con los estudios sistémicos, pero de entrada, esos serían los estudios que hacemos. Encontrando que no hay nada sospechoso, ¿cuándo lo volveríamos a ver? ¿Qué seguimiento le daríamos? Muy buena pregunta, sería cada 6 meses, bien, 2 veces al año y tomarle esos estudios de control 2 veces al año. Aquí a Estefanía, en el sentido de una ecografía, eh, igual recalcar cada cuánto volver a solicitar el estudio y para ti, ¿cuál sería el principal o lo principal que has visto dentro de tu experiencia, el principal foco rojo de que nos está alertando que un paciente pues definitivamente está evolucionando hacia un peor pronóstico, ya un paciente con diagnóstico de melanoma? Bueno, generalmente ecográficamente lo ideal es si el paciente no tiene ningún cambio y es un paciente de primera vez, en 4 meses hacerle una ecografía. Si en 4 meses no tiene cambio, se puede repetir. En 4 meses yo lo hago así porque soy como muy acuciosa. Entonces, 4 meses se vuelve a repetir y ya después cada 6 meses, si no tiene ninguna alteración. Si tiene cambio, entonces sí, ahí ya no hay que soltarlo. Generalmente esos cambios son el líquido subretiniano, eso es lo más importante, o que tenga un aumento de medidas, pero constatado de que efectivamente hubo un aumento de volumen. Si aumentó de volumen o el paciente empezó con datos de sintomatología como inflamación, hipertensión, escleritis, epiescleritis, un paciente que no tenía síntomas y que de repente empieza a decir, pues ya me está doliendo el ojo, siento que ya se me puso rojo, ahí ya el paciente no hay que perder el seguimiento. Generalmente ahí se les repite el eco cada mes y hasta que se dicte el tratamiento que se le va a dar. Igual si alguien tiene alguna pregunta también, si quieres, Luis. Sí, si quieres así, sin problema. Yo creo que se escucha. La pregunta va hacia todos, pero principalmente para el doctor Daniel por el comentario que hizo con respecto al tratamiento. Bueno, yo sé que hablar de tratamientos y individualizar los casos es muy complejo, ¿no? Pero supongamos en un caso en el que el paciente ya tiene el abordaje, ya es el diagnóstico de melanoma, ya hicimos el descarte de que tenga metástasis, ya se hizo la tomografía y demás, vemos que no tiene lesiones hepáticas y demás. ¿Con base en qué tamaño? Usted comentaba, doctor, que con tumores grandes es nucleación, tumores pequeños, braquiterapia. A lo que yo tenía conocimiento, bueno, es obviamente muy controversial entre si hacemos uno u otro, dependiendo de los tamaños de los tumores. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el tamaño que usted considera, como bien comentaba la doctora Estefanía? Tenemos que tener 3 mediciones, ¿no? Base, o sea, la base en los 2 diámetros, inclusive el diámetro del ápex también, y el grosor, ¿no? Del tumor. ¿Con base en qué medidas usted considera, a partir de esta medida, hacemos nucleación o le damos la oportunidad de la braquiterapia? Si toma alguna otra consideración en particular, y si también toma en consideración, hablando de tumores coroideos, melanomas coroideos, si toma en consideración la cercanía o no con el nervio óptico para tomar su decisión de tratamiento. Sí, pues muy buena pregunta. No sé si la doctora González quieres contestar o quieres que yo conteste Pues, como tú quieres. podemos contestar en conjunto algunas cosas de consideraciones. Por ejemplo, es también, muchas veces ya puede haber diseminación en cavidad vítrea abundante y ahí ya la radiación no va a ser óptima para las siembras. Las siembras son, al final de cuentas, cosas malignas. Pero pensando en tamaños, por ejemplo, las placas hay de muchos tamaños, hay de 14 milímetros, hay de hasta 20 milímetros, pero tienes que tener un margen de 2 milímetros además para tratar el tumor. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tumor con una base de 20 milímetros, no va a alcanzar la placa a tener márgenes libres. Si está a la proximidad del nervio óptico, tendrías que considerar una placa que tenga, se le llama notch plaque, es como en forma de C,
para también tratar, pero ahí sí tendrías que apoyarte de otra terapia más porque no le estás dando justamente alrededor del nervio óptico. No sé. Sí, muy buenos comentarios. Y bueno, nada más voy de la pregunta que hacía el doctor. Fíjese que, doc, que aunque es para tumores pequeños y medianos, estrictamente la placa, que estaríamos hablando menos de 10 de altura y menos de 16 de diámetro, con que ya explicó la doctora, ¿verdad? De las placas de 20 y la verdad, personalmente, cuando se le da tanta radiación, y no sé si te llegó a pasar, a un paciente, pues hacen glaucoma neovascular o incluso no responden. Ya me ha pasado con una paciente de Morelia, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya mejor oriento al paciente. Si mide de 8 milímetros hacia menos, sí se le conserva el ojo. Pero si mide más de eso, aunque el libro dice que hasta 10 milímetros, la verdad, ya no los someto a tratamiento conservador. Y de diámetro, pues sí, hasta 15, 14 milímetros, sin ningún problema se puede hacer. Más que el diámetro, el problema es la altura, ¿verdad? Porque si es demasiada radiación y hacen glaucoma neovascular o lo que les enseñaba, las maculopatías por radiación, atrofia de nervio óptico, que pues igual terminan sin visión. Y algo que también sería importante agregar, hay algo que se llama como síndrome de tumor tóxico. Cuando son muy grandes empiezan a exudar, a necrosarse, exudan tanto que desprenden la retina y hay que hacer drenajes y no se puede dar láser y se hace isquémico y también glaucoma no vascular. Entonces se pueden llegar a tratar, pero también hay límite, pero nos tratamos de reducir un poquito porque sabemos que generalmente si intentamos hacer maniobras heroicas van a terminar en glaucoma no vascular, ojo doloroso, enucleación de todas maneras. Y no sé si quiera comentar algo también el doctor Ancona. Sí, muchas gracias. Yo comparto la opinión obviamente, de mi amigo y profesor Daniel y de Anita, acerca de que cada caso, pues no podemos generalizar así de que, o no es tan fácil en el día a día de generalizar de un tamaño tal, lo enucleas, ¿no? Es justo lo que queremos evitar, como esa mentalidad de nucleación inmediata. Hay un metaanálisis que publicó Lancet Oncology del doctor Tariq Parker de la Universidad de Oxford, que un metaanálisis reúne toda la experiencia ¿cómo se llama? En radiocirugía, para melanoma uveal y para metástasis. Y antes se creía que existía como un número mínimo o número máximo de tamaño en el cual los pacientes no se pueden beneficiar. Y parte de lo que nos enseña este artículo de Lancet Oncology es que no es así. En lugares están migrando, como en Oxford, que están migrando de la era de la placa hacia la era de los nuevos aceleradores lineales, que ya hace rato que ya dejamos atrás el CyberKnife y el Gamma Knife, que eran los más comunes. Ahora estamos en aceleradores que optimizan la radiación y que son muchísimo más precisos, con un área de error de menos de 1 milímetro. Ahorita las posibilidades son de poder tener la opción a aquellos pacientes que deseen conservar el ojo, que no son pocos, de una opción de curación. Y pese a que si hay el síndrome de necrosis tumoral y siembras y esto, pues son cuestiones que estamos preparados como oncólogos oculares para prevenir y atender. Entonces, para ser concreto, no hay un número pequeño de tumor los tumores pequeños se pueden tratar con radiocirugía de forma efectiva, con tasas de curación de hasta el 98%, y un tumor grande, lo único que lo condiciona es la presencia de comorbilidades. Como bien dijeron, que ya tuvieron glaucoma neovascular subyacente, un desprendimiento de retina completo o una hemorragia vítrea abundante, que ya tenga un paciente, o sea, que ese ojo básicamente ya esté con muchísimas secuelas o vaya a tener muchas secuelas posterior. Pero no hay un tamaño que uno pueda decir con total franqueza, de aquí para acá ya nadie es candidato.
Entonces, en gente se mete a un consenso en el Tumor Boards que la doctora Estefanía Ibarra participa, que hemos invitado también a Daniel Moreno, en el cual nos reunimos múltiples especialistas a tratar de tomar decisiones sobre cada paciente de forma individual. Entonces, no es nada más braquioenucleación, hay otras alternativas que son muy efectivas también, como son la radiocirugía. Y no existe un tamaño per se para poder determinar a qué va uno, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y una última pregunta, fotocoagulación o tratamiento láser para melanoma, ¿qué tanto lo utilizan y qué tanta utilidad tiene? Muy buena pregunta. Realmente, aunque hay casos anecdóticos, y ustedes van a ver case reports, se curó con láser de argón o cosas así. Bueno, sí hay muchos reportes en la literatura, pero siendo una célula tan resistente que tienes que dar tanta energía de radiación, ya sea con la radiocirugía, que es altamente efectiva y que pues ya la hemos realizado también, como con la braquiterapia, que igual la radiocirugía, que da demasiada energía, pues imagínense el láser, ok, quema las células, pero no es capaz de matar todas las células malignas de ese tumor. Entonces, nunca arriesgaría a un paciente, si fuera mi hermano o como si fuera mi papá, a tratarlo solo con láser, ya que la recidiva casi es la ley. Y luego ya nos pasó un caso que llegó solo con láser y se le hizo orbitario, entonces lo exanteramos, una exanteración impresionante. Está vivo el paciente después de 2 años, pero sí lo tuvo, fue una cirugía muy mutilante. Entonces no me arriesgaría a ningún paciente. Claro, y como terapia complementaria a... Pues sí, justo como complementaria, pero me enfocaré más en la terapia transpupilar, la térmica, porque hay que recordar que puede haber invasión escleral que no podemos ver, por eso la radiación penetra hasta la esclera. Entonces, el láser, por ejemplo, de argón no va a llegar a la esclera. Si hubiera un caso de alguna extensión microscópica, no la estaríamos atendiendo y tendría una recurrencia y no habría sido por, ¿sabes? Habría sido por falta de tratamiento. Entonces, nosotros sí aplicamos en muchos casos, cuando eran justamente alrededor del nervio óptico, poníamos la placa que tiene la muesca y justamente en la porción que no podía cubrir la lámina, le poníamos terapia transpupilar, le poníamos 3 sesiones. Pero como dice el doctor Daniel, hay que recordar que puede adelgazar. Y si hay un riesgo de que todavía hay alguna célula, podemos facilitar su extensión. Entonces hay que ser muy juiciosos, casos muy seleccionados. Y siempre como complemento, nunca como terapia única. Y bueno, nada más, David, de lo que dices, complementar de lo de la radiocirugía es, como dices, muy efectiva. Básicamente les voy a platicar de todos los pacientes que hemos hecho. Todos los pacientes ha habido regresión del tumor, pero los hemos seleccionado muy bien, que es la pregunta del doctor. Los hemos seleccionado muy bien y no ha recidivado hasta ahorita ninguno de los pacientes que hemos metido estos últimos 2 años a radiocirugía. Sí. Es súper efectiva y cada vez está dando menos radiación o de forma más efectiva. Entonces, yo creo que estamos, o sea, es una terapia que está muy vigente y que es excelente para muchos casos. Nada más quería complementar, estoy de acuerdísimo con lo que dijeron de termoterapia transpupilar. Eh, en Filadelfia no se usa para nada como monoterapia. Como bien dijo Ana, es siempre en combinación con algo más. Y la razón es porque está comprobado que la termoterapia transpupilar por sí sola para melanoma aumenta el riesgo metastásico. Entonces, los oncólogos oculares ya no preferimos dar termoterapia transpupilar sola para tumores, aunque sea pequeños. Incluso preferimos irnos por radiocirugía o braquiterapia. Hay un tema ahí muy de controversia que, bueno, ya he platicado con ustedes que es la cirugía, ¿no? La resección del tumor. Todos la han escuchado, por ejemplo, el doctor D'Amato en Liverpool. Y bueno, es un tema, no sé si quieran dar, Anita, David, su punto de vista, ¿qué opinan de la resección? Es una herramienta que también hay que considerar. Nosotros la dejamos en casos de ojos únicos que no queremos enuclear. Por ejemplo, no la hacemos en nosotros en un paciente que no es un ojo único, que tiene un tumor muy grande, que sé que también David dice que se puede en cualquier
tamaño, pero nosotros nos reservamos un poquito porque veíamos que los que operamos de un tamaño muy grande terminaron en glaucomas no vasculares, pero los pacientes que eran ojos únicos y que no queríamos enuclear, sí practicábamos la endorresección. Tiene buenos resultados, pero tiene riesgos. Está el tromboembolismo aéreo, está el riesgo de que pueda haber recurrencia. Y siempre la hacíamos cuando nosotros aplicamos endorresección, después había radiación. No lo hacíamos individual, siempre radiación por si alguna parte del lecho escleral tenía invasión. Entonces, también una herramienta adicional, pero nunca sola. Y sobre todo es una herramienta experimental, no es una herramienta probada. La endorresección no es una terapia estandarizada de tratamiento para melanoma uveal. Para poder, como dice Anita, se usa en ciertos casos que pasan por un comité de ética súper severo. O sea, no es para todos. O sea, el hecho de, o sea, yo en lo personal, los 8 años que llevo de práctica, que es poca comparada con la de Daniel, no sé si él pueda decir algo, pero decir, yo no le he ofrecido a nadie ninguna endorresección. Prefiero, una braquio o una radiocirugía bien dada y no meterse en problemas. Yo creo que no hay abogado que te defienda si algo sale mal o hay una metástasis posterior a una endorresección que sigue siendo una terapia experimental. Sí, yo de acuerdo. Yo estoy en contra también de la endorresección y concuerdo con ustedes. Digo, respeto a quien la hace, pero sí me han llegado casos ya, ya complicados, complicaciones de las mismas, de ese procedimiento. Entonces, no sé, Mau, ¿alguna pregunta, Steph, algún comentario? Finalizar, pues nada más tener en cuenta que cuando estos pacientes se presenten a su consulta, no duden en referirlos con un especialista en oncología ocular, porque muchas veces no es poco frecuente que yo como ecografista vea pacientes que tuvieron seguimiento por su oftalmólogo general, que después tuvieron un desenlace no deseado, porque ya ahorita los oftalmólogos estamos tan subespecializados que si tenemos a la mano, pues estas eminencias hay que utilizarlas. Y yo creo que ese sería como mi cierre para tenerlo en cuenta, que no duden si ustedes ven, incluso si ustedes ven que es un nevo, decir, hay especialistas en el seguimiento de estas lesiones y se van a quedar tranquilos de que su paciente está en las mejores manos. El paciente incluso lo entiende así, porque después si toca esa suerte de que ese nevo coroideo sea uno entre 5,000 que se va a malignizar, después el paciente dice, pues perdí el tiempo, ¿va? Entonces sería con lo que me gustaría cerrar. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que aquí nos dimos cuenta de que ya en México la oncología ocular pues tiene, digo, tres expertazos. Ana, Daniel, David, muchísimas gracias. Y también Estefanía, igual lo mismo, yo creo que va dirigido hacia al eco, ¿no? Buscar siempre un especialista que esté eh, pues ya preparado para saber diagnosticar correctamente eh, un, un tumor. Entonces, igual recalcar en no dudar en referir y pues muchísimas gracias David, Daniel y Ana, Estefanía otra vez. No sé, Anita, qué vais a poner. Mientras, si quieren, me pasan la libreta para hacer la dinámica de la rifa y ya poder concluir la sesión. Nos vemos en Vallarta. ¿Sabes? Bueno, pues sí, el Congreso de Vallarta. De hecho, las dos becas que se van a rifar ahorita son justo para el Congreso de Vallarta, del 28 al 31 de agosto. Todos están invitados y también el doctor Daniel, que actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Retina, nos quiere invitar al congreso que se va a llevar a cabo en Mérida. Sí, pues queremos invitarlos al Congreso de la Asociación en Mérida, Yucatán. Los que quieran participar, manden ahorita sus trabajos. También los residentes, becarios que quieran participar, los esperamos. Pues va a haber mucho apoyo de la industria en todos aquellos que quieran ir, incluso ahorita Bayer, Roche, muchos laboratorios quieren llevarlos a oftalmólogos y también a oftalmólogos especialistas en retina. Entonces, para los que no puedan ir, y pues los esperamos allá con los brazos abiertos en Yucatán, y ojalá que puedan ir muchos de ustedes, los esperamos allá. No, hombre, a ti, Dani. Pues sí, ojalá que todos se puedan lanzar.
también a Vallarta. Mario le está haciendo muchísima difusión. A Mérida en octubre, entonces, pues por ahí que lo tengan presente en su calendario. Igual ir solicitando apoyo a la industria y bueno, pues nada, vamos a hacer la rifa, ya saben la dinámica. Entonces, primero, si quieres, Estefanía, nos regalas un número del 1 al 30 y la persona que tenga aquí, si todavía está por acá presencial, se lleva una beca para el Congreso de Puerto Vallarta de los oftalmólogos de Jalisco. Y luego Daniel nos va a dar otro número. Entonces, Estefanía, si nos regalas un número del 1 al 30, el 9 dice Estefanía, y el 9 es Margot Raquel, ¿no? Entonces, felicidades, Margot. Igual te pones en contacto ahorita con las repres de Sofía para la beca. Y Dani, igual un número del 1 al 30. El 15. El 15 va para. No, no es cierto. Ya, Anabeli. Lleva 3 premios ganados, Anabeli. Anabeli, pues, pues así es la suerte y Anabeli tiene muy buena suerte en la vida, al parecer. Entonces, pues felicidades, Anabeli, otra vez. Y pues muchísimas gracias a todos. En el mes de junio no tenemos sesión porque está el Congreso Nacional en Acapulco. Entonces los esperamos hasta el mes de julio. Y nuevamente muchísimas gracias a Sofía por poder traer a Daniel y por pues patrocinar el evento. Gracias. Sí, súper.